Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver medidas de dispersión. Muy bien, vamos a ver que nuestras medidas de dispersión son las que nos informan sobre la variabilidad de la distribución de datos. Muestran si la distribución de datos es más o menos homogénea. Ok, les explico más o menos. Vamos a suponer que vamos a cruzar un río y no sabemos nadar, ¿de acuerdo? Entonces le preguntamos a los lugareños cuál es la profundidad del río o la media del río. Entonces nos dicen que en promedio tiene 1.5 metros. Yo mido 1.76 sin problema alguno, ¿verdad? Podría yo cruzar el río, pero aguas. ¿Qué es la media? Bueno, vamos a suponer, lo que yo tenía que preguntar más bien es, ¿cuál es la profundidad mayor y cuál es la profundidad menor? La profundidad menor es de 1.4 metros y la mayor es de 1.6. Entonces la media es 1.5, sí podría cruzar y no me taparía, ¿de acuerdo? Pero imagínense que la profundidad más baja fuera de medio metro y la más grande fuera a lo mejor de 2, 2.5, etcétera, pues entonces ya me taparía. Ya la media entonces está muy disparada de el dato mayor y el dato menor. Se alejan mucho nuestros datos o nuestras alturas de nuestra media, ¿de acuerdo? Para eso son estas medidas de dispersión que vamos a utilizar en estadística para ver qué tan alejado de la media se encuentran los datos y para poder tomar decisiones. Muy bien. Las medidas de dispersión que vamos a ver es rango, desviación media, varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada una de ellas para poderle ir entendiendo y que nos quede un poquito más claro. La primera medida es el rango. El rango es la medida de dispersión más simple y la podemos encontrar con el dato mayor menos el dato menor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, con el siguiente conjunto de datos, todos estos datos representan las edades de 30 niños que están en un campamento. ¿De acuerdo? Es decir, este niño tiene 8, 7 años, 6 años, 5, 10, 12, 6, 9, 10, 11, 12, 5, 11, 10, 9, 8, 6 años, 5, 7, 8, 7 años, 8 años, 5 años, 9 años y 6 años. Vamos a ver el rango de dónde a dónde es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar el dato más pequeño serían 5 años y el dato más grande es de 12 años, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a establecer el rango. El rango sería dato mayor, dijimos que es 12, menos el dato menor, que es 5. Por lo tanto, el rango de esta distribución de datos o de este conjunto de datos sería de 7. ¿De acuerdo? Así de fácil, por eso es la medida de dispersión más simple. También es la más fácil de calcular. Muy bien, vamos a ver con la siguiente, es la desviación media. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de cada dato con respecto a la media. Recuerden, todos se comparan en base a la media o contra la media. Indica el el número de unidades en que los datos se encuentran alejados de mi media. ¿De acuerdo? Ok, hay dos fórmulas o hay dos. Los datos se pueden presentar de dos maneras, datos no agrupados o datos agrupados. ¿De acuerdo? Para datos agrupados, la desviación media es la sumatoria del valor absoluto de el dato menos la media. Toda esa sumatoria la vamos a dividir entre el número total de datos. La desviación media para datos agrupados sería la sumatoria del producto de la frecuencia por la marca de clase menos la media en valor absoluto
Todo eso es en sumatoria dividido entre el número total de datos. Ok, vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Dice, calcular la desviación media del siguiente conjunto de datos no agrupados. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 datos, por lo tanto, n es igual a 8. Lo primero que tengo que encontrar entonces es la media. La media se calcula con la sumatoria de todos los datos entre el número total de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a sumar nuestros datos. Sacamos nuestra calculadora y sumamos 4 más 14 más 12 más 8 más 12 más 6 más 16 más 8. Entonces, la sumatoria de todos los datos es 80. Entre el número total de datos, que son 8, la media entonces me daría 80. Entre 8 me da 10. Muy bien, ya tenemos la media. Vamos a encontrar entonces la desviación media. Hay que sumar. Entonces, sumamos valor absoluto de el primer valor, que es 4, menos mi media, que es 10. Más segundo valor, que sería 14, menos mi media, que es 10, en valor absoluto. Más siguiente dato, valor absoluto de 12, menos mi media, que es 10. Más, aquí está el 4, 14, 12, vamos con el 8, valor absoluto de 8, menos la media, que es 10. Más valor absoluto de 12 menos la media, más valor absoluto de 6 menos la media, más valor absoluto de 16 menos la media, más valor absoluto de 8 menos la media. ¿Esto a qué es igual? 4 menos 10 me da menos 6, valor absoluto 6, más 14 menos 10 me da 4, valor absoluto 4, más 10 menos 12 me da 2, valor absoluto 2, más 8 menos 10 me da 2, valor absoluto 2, más 10 menos 12 me da 2, valor absoluto 2, más 6 menos 4, perdón, 6 menos 10 me da 4, valor menos 4 me da, valor absoluto me da 4. 16 menos 10 me da 6, valor absoluto 6. Más 8 menos 10 me da menos 2, valor absoluto es 2. Por lo tanto, mi desviación media sería 6 más 4, 10, 12, 14, 16, 20, 26, serían 28. Por lo tanto, mi desviación media de este ejercicio serían 28. ¿De acuerdo? Ya encontramos entonces la desviación media para datos no agrupados. Vamos a encontrar, la desviación media para datos agrupados. Aquí están mis datos agrupados, ¿vale? De 10 a 20 hay 3 unidades. De 20 a 23 hay 12 unidades. Bueno, no 12 unidades, 12 datos. Del 30 al 40, 22 datos. Del 40 al 50, 27 datos. Del 50 al 60, 36 datos. Del 60 a 70, 31 datos. Del 70 a 80, 33 datos. De 80 a 90, 22 datos. Y de un intervalo de 90 a 100 hay 14 datos. ¿De acuerdo? Muy bien, recuerden que estos son intervalos. Este es el límite inferior, límite superior y su frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Está la fórmula que dice, la desviación media la voy a encontrar con la sumatoria de el producto de la frecuencia que multiplica el valor absoluto de MI, que es la marca de clase, menos la media. ¿De acuerdo? Entonces, la marca de clase es el dato que está en medio o el promedio de nuestros intervalos
del intervalo del límite superior menos, perdón, es el promedio que hay entre los dos límites, límite superior y límite inferior. 20 más 10 son 30 entre 2, sería entonces 15. Límite superior 20 más límite superior 20 más límite inferior 30 son 50, entre 2 serían 25. Y así sucesivamente, 40 más 30, 70 entre 2, 35. 50 más 40, 90 entre 2, 45. 60 más 50 me dan 110 entre 2, 55. 70 más 60 me dan 130 entre 2, 65. 70 más 80 me dan 150 entre 2, 75. 90 más 80, 170 entre 2, 85. 100 más 90 me dan 190 entre 2, 95. Entonces ya tenemos lo que es mi marca de clase. Recuerden, es el promedio de el límite superior más el límite inferior. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos multiplicar FI. ¿Por qué? Porque primero tenemos que encontrar la media. Todo es, acuérdense, en base a la media. Entonces, lo primero que hay que encontrar es la media. ¿Cómo la encontramos? Es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Ya tengo la marca de clase y lo multiplicamos por la frecuencia. 15 por 3 me da 45. 25 por 12 son 300. 25 por 22, 770. 45 por 27, 1215. 55 por 36, 1980. 65 por 31, 2015. 75 por 33, 2475. 85 por 22, 1870. 95 por 14, 1330. ¿De acuerdo? Y si sumamos, porque recuerden, es la sumatoria de todos estos datos. Vamos a sumar todos estos datos: 45, 300, 770, 1215, 1980, 2015, 2475, 1870 y 1330. Si lo sumamos nos van a dar 12,000. Por lo tanto, la media sería la sumatoria, que son 12,000, entre el número total de datos. Si nosotros sumamos los datos, 3 más 12 más 22 más 27 más 36 más 31 más 33 más 22 más 14 serían 200. Esta es la sumatoria, o este es mi total de datos. Por lo tanto, decimos que 1200 entre 200 me da 60. Por lo tanto, mi media vale 60. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la frecuencia, la marca de clase, que es 15 menos 60, me da menos 45. Marca de clase 25 menos la media, que es 60, me da menos 35. 35 menos 60, que es mi media, 25. Mi marca de clase, que es 45 menos mi media, que es 60, me da menos 15. 50 menos 60, 55, perdón, menos 60 me da menos 5. 65 menos 60 me dan 5. 75 menos la media, que es 60, me da 15. 85 menos la media me da 25. Y 95 menos 60, que es mi media, me da 35. ¿Ok? Ya tengo entonces la marca de clase menos la media. ¿Qué me falta? Valor absoluto. Todos estos deben de ser positivos, por lo tanto, los ponemos positivos porque es valor absoluto. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que multiplicarlo por la frecuencia. Es decir, ya tenemos el valor absoluto de la diferencia de la marca de clase menos mi media. La multiplicamos por la frecuencia. Mi frecuencia es 3. 3 por 45 me da 135. 12 por 35 me da 420. 22 por 25, 550. 27 por 15, 405. 36 por 5, 180. 31 por 5, 155. 33 por 15, 495. 22 por 25, 550. Y 14 por 35 me da 490. Nos piden la sumatoria. Sumamos todos estos valores y me van a dar 3,380. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que las sumatorias serían de, perdón, lo ponemos en negrito y me queda que son
3,380 dividido entre n, n son 200. Dividimos entonces 3,380 entre 200. Por lo tanto, mi desviación media es de 16.9. Y ya encontramos nuestra desviación media para datos agrupados, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente, que es la varianza. Varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Recuerden, todos son con respecto a la media. Se representa por el siguiente símbolo al cuadrado, sigma al cuadrado, ¿de acuerdo? Para datos agrupados utilizamos sigma es igual a el dato menos la media al cuadrado, lo sumamos y lo dividimos entre el número total de datos. Y para datos agrupados, ok, necesito nuevamente la marca de clase, le restamos la media, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por nuestra frecuencia, sumamos todos nuestros datos y los dividimos entre el número total de datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Dice, calcular la varianza del siguiente conjunto de datos que no están agrupados. Lo primero que tenemos que encontrar entonces es la media, que necesitamos la suma de todos nuestros datos. Entonces, vamos a calcular primero lo que es la suma. La suma va a ser igual a, vamos a sumar 12 más 25 más 8 más 15 más 5 más 18 más 26 más 14 más 9 más 10. El total son 142. Y esto lo vamos a dividir entre el número total, entre el total de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, serían 10. Por lo tanto, mi media sería de 14.2. 142 entre 10 me da 14.2. Lo primero que vamos a hacer es el dato menos la media y lo elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos. 12 menos la media, 14.2, me da 2.2. Al cuadrado serían 4.84. Más 25 menos la media. 25 menos 14.2 me da 10.8 al cuadrado, 116.64. Más 8 menos la media, 8 menos 14.2 al cuadrado, 38.44. Más, ok, ya está el 12, el 25, el 8, vamos con el 15. 15 menos la media, que es 14.2, al cuadrado me da 0.64. Más, vamos ahora con el 5. 5 menos la media, que es 14.2, al cuadrado me da 0.12. Más 18 menos la media, que es 14.2, al cuadrado me da 14.44. Más 26 menos la media, que es 14.2, 11.8 al cuadrado me da 139.24. Ok, luego 14. 14 menos la media, que es 14.2, lo elevamos al cuadrado, me da 0.04.
más 9 menos la media, que es 14.2, al cuadrado me da 27.04. Y por último el 10 más 10 menos 14.2, lo elevamos al cuadrado, me da 17.64. Y lo sumamos. Sumamos 4.84 más 116.64 más 4.84 más 116.64 más 38.44 más 0.64 más 0.12 más 14.44 más 139.24 más 0.04 más 27.04 más 17.64. ¿Ok? Mi varianza sería de 359.08. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta es mi varianza para datos no agrupados. Muy bien. Vamos a encontrar ahora la varianza para datos agrupados. Tenemos de 0 a 50 son 4, de 50 a 100 son 13, de 100 a 150, 23. En el intervalo de 150 a 200 son 32 datos, de 20 a 250 son 37 datos, del intervalo de 250 a 300 tenemos 23 datos, de 300 a 350, 28, de 350 a 400 son 26, de 400 a 450 son 14. Nos dan un total, si sumamos, son 200 datos, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la desviación, la varianza, perdón, tenemos que encontrar primero la media. Entonces, yo necesito la marca de clase. ¿Recuerdan cómo sacar la marca de clase? Es el dato que está en medio de 0 a 50, sería 25. 50 más 100, 150, entre 2, 75. 100 más 150, 250, entre 2, 125. 150 más 200, 350 entre 2, 175. Acuérdense, es el promedio del límite superior con el límite inferior. 200 más 250, 450 entre 2, 225. 250 más 300 me da 550 entre 2, 275. 300 más 350 me da 650 entre 2, 325. 350 menos 400, perdón, 350 más 400 me da 750, entre 2, 375, 400 más 450, 850, entre 2 me da 425. Muy bien, ya tengo mi marca de clase. Ahora vamos a multiplicar la frecuencia por marca de clase. 25 por 4 son 100. 75 por 13 me da 975. 23 por 125, 2.875, 32 por 175, 5.600, 37 por 225, 8.325, 23 por 275, 6.325, 28 por 325 me da 9.100, 26 por 375 me va a dar 9.750 y 14 por 425 me va a dar 5.950. Si nosotros lo sumamos, me va a dar 4.900, ¿de acuerdo? Entre el número de datos, que son 200, por lo tanto mi media vale 245. Ya que tengo mi media, entonces, marca de clase menos la media, es decir, 25 menos 245 me va a dar menos 220.
Marca de clase, que es 75 menos 245, que es mi media, menos 170. 125, que es mi marca de clase, menos la media, 245, me da menos 120. 175 menos 245 me dan 70. 225 menos 245 me dan menos 20. 275 menos 245 me van a dar 30. 325 menos 245 serían 80. 375 menos la media, que es 245, me da 130. 425 menos 245 me va a dar 180. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces lo que es la marca de clase menos mi media. ¿Qué hacemos ahora? Lo elevamos al cuadrado. Entonces, 220 al cuadrado me da 48,400, 170 al cuadrado, 28,900, 120 al cuadrado, 14,400, 70 al cuadrado, 4,900, 20 al cuadrado, 400, 30 al cuadrado, 300, 80 al cuadrado, 6,400, 130 al cuadrado, 16,900 y 180 al cuadrado me da 32,400. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora lo vamos a multiplicar, ya lo tengo al cuadrado, por la frecuencia, es decir, por 4. 48,400 por 4 me da 193,600. 28,900 por 13 me da 375,700. 23, que es mi frecuencia, por la marca de clase menos la media al cuadrado, me da 32 por 4,900, me da 156,800. 37 por 400 me da 14,800. 23 por 900, 20,700. 28 por 6,400, 179,200. 26 por 19,900 me dan 439,400. Y 14 por 32,400 me dan 453,600. ¿De acuerdo? Sumatoria. Sumamos todos mis datos y me van a dar 2,165,000. Entonces ya tengo la sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner, la sumatoria es de 2,165,000 sobre el número total de datos, que es de 200. Sacamos nuestra calculadora y encontramos lo que es nuestra varianza, es decir, 2,165,000 entre 200. Tenemos una desviación, una varianza, de 10,825. ¿De acuerdo? Ya encontramos lo que es la varianza. Vamos a ver ahora lo que es nuestra desviación estándar o desviación estándar típica. Ok, la desviación estándar, o también se le llama desviación típica, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿De acuerdo? Se denota como sigma y su valor indica la forma en que están distribuidos los datos con respecto a la media. Muy bien, para datos agrupados, pues es la misma que la varianza, solamente que con raíz cuadrada. Y para datos agrupados es la misma, solamente que hay que obtener la raíz cuadrada. Ok, vamos a ser prácticos. Y dice, calcular la desviación estándar del siguiente conjunto de datos. Estos datos ya los habíamos visto, ya habíamos encontrado lo que es la varianza. La varianza es de 10,825, ¿de acuerdo? Todos estos datos los explicamos ya con la varianza, y entonces para nuestra desviación estándar, ¿qué sería? Bueno, mi desviación estándar sería entonces, sigma sería igual a la raíz cuadrada de 10,825. Entonces obtenemos la raíz de 10,825 y mi desviación estándar sería de 104.04. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente es la misma fórmula, mismo procedimiento, lo único que es de más, a comparación de la desviación estándar con la varianza, es que le tenemos que sacar la raíz cuadrada a la varianza, y eso es mi desviación estándar. Muy bien. Y el último
es el coeficiente de variación. También se le conoce como coeficiente de dispersión y sirve para comparar las dispersiones entre dos conjuntos de datos similares. Por lo que a menor coeficiente de variación se considera que los datos son más homogéneos, ¿de acuerdo? Entonces, si el coeficiente es menor, ¿qué significa? Que los datos son más homogéneos. Mi fórmula es variación, coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media. Muy bien, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. En una fiesta de 15 años, el promedio de edad fue de 19 años. Ok, entonces la media para el primer conjunto de datos es de 19 años. Ese es mi promedio en mi fiesta de 15 años, ¿de acuerdo? Y la desviación estándar es de 20 años. Para mis segundos datos sería, mientras que en una graduación el promedio de edades fue, la media sería de 25 años. Pero mi desviación estándar en esta fiesta es de 4 años. Vamos a ver en cuál hubo menor variación de edades. ¿Cómo encontramos nuestra variación? Ok, la variación sería igual a mi desviación estándar, que sería de 20 años, entre la media, que sería de 19 años. El coeficiente sería de 20 entre 19, sería de 1.05. Vamos con el siguiente, con los siguientes datos. Sería la variación en la fiesta de graduación, sería mi desviación estándar, que es de 4 años, vamos a borrarle aquí, nada más le ponemos 4 para que no cree confusión. Sería 4 sobre la media, que sería 25. Dividimos 4 entre 25, mi coeficiente sería de 0.16. Nos damos cuenta que hay una muchísima menor variación en mi fiesta de graduación. Por lo tanto, mi resultado o mi respuesta sería, ¿en qué fiesta hubo menor variación de edades? En la graduación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque existe un coeficiente menor. ¿De acuerdo? Estas son las medidas de dispersión más utilizadas en estadística. Nos vemos en el próximo video.